Buen día, el día de hoy les presentaremos un problema formulado en RStudio para el cual se requieren conocimientos de análisis numéricos en los temas de interpolación de Lagrange y método de Newton-Raphson, así como también conocimientos en química aplicada y termodinámica. El planteamiento del problema dice que un aeronauta viaja en su globo aerostático por San Blas, Nayarit. La altura del globo en metros varía respecto al tiempo en segundos, tomando en cuenta los 10 metros sobre el nivel del mar a los que se encuentra la ciudad, y nos muestra una tabla de valores donde la altura a cierto tiempo dice cierta altura. Cabe mencionar que la temperatura en grados Kelvin a la que se encuentra el aeronauta también varía, solo que ahora respecto a la altura en metros. A cierta altura tenemos cierta temperatura. Dada la información anterior, responde las siguientes preguntas. ¿A qué altura se encuentra el aeronauta a los 6 minutos transcurridos de trayectoria? ¿Qué temperatura le corresponde a la altura obtenida en la pregunta 1? ¿Cuál sería la presión a la temperatura correspondiente de la pregunta 1? ¿Cuál sería el volumen específico del globo aerostático utilizando los datos obtenidos en las preguntas anteriores? Utilizando la ecuación de Van der Waals, tomando en cuenta las constantes A y B. Reporte el volumen específico en las siguientes unidades: metro cúbico sobre kilogramo. Solución. Para la primera pregunta nos dice que cuál es la altura a los 6 minutos. Haciendo una conversión, porque el tiempo en la tabla de valores que nos da el problema está en segundos, tomamos que 6 minutos es igual a 360 segundos. Visualizando la tabla, podemos observar que los 360 segundos no tiene un valor determinado en la altura, por lo que vamos a tener que utilizar el método de interpolación de Lagrange. Cabe mencionar que para hacer el primer polinomio tiene que ser en el intervalo en que se encuentren los 360 segundos, por lo tanto tomaremos el tiempo de 288.46 segundos y 432.69 segundos para hacer el primer polinomio, y así sucesivamente vamos a ir agarrando otros puntos para poder realizar los siguientes polinomios. El primer polinomio nos da lo siguiente: una altura de 1497.68 metros, y graficando tenemos la siguiente gráfica. Para el segundo polinomio se toman 3 puntos de intervalo y nos da una altura de 1497.62 metros. Solo varía ciertas décimas, y la gráfica no se espera que cambie mucho, por lo mismo que solo varían ciertas décimas. Para el tercer polinomio se toman 4 puntos del intervalo y nos da una altura de 1497.596 metros. Cambian un poco más los decimales y la gráfica se ve de la siguiente manera. Para el polinomio 4 se toman 5 puntos del intervalo y nos da una altura de 1497.596. Nos da la misma altura que en el polinomio 3. Por lo tanto, la gráfica es exactamente igual. Para el polinomio 5 se toman 6 puntos del intervalo. La altura nos da 1497.536. Varía un poco más los decimales y podemos observar que la gráfica a los segundos como 1300 es más curviada. La gráfica es recta, pero después se vuelve curviada. Entonces, graficando todo esto, tenemos lo siguiente: se ve como una recta porque es como si fuera de 0 a 600 segundos, pero vimos en la gráfica anterior que cuando es más tiempo cambia más la gráfica, dependiendo del polinomio, claro. Analizando los resultados, pues se observa que hubo solamente pequeñas variaciones de decimales, y como se toma el polinomio de mayor grado porque tiene mayor información, por lo tanto la altura es de 1497.536 metros. Tomamos esa como respuesta para la pregunta 1.
Recordando la pregunta 2, ¿qué temperatura le corresponde a la altura obtenida en la pregunta 1? Podemos utilizar la tabla que dio el problema, solo que ahora podemos observar que el resultado de la altura de la pregunta 1 igual no aparece en la tabla de valores, pero tomamos nuevamente el método de interpolación de Lagrange, que va a utilizar un intervalo que esté entre la altura, que es de 1200 a 1800 para el primer polinomio, y así sucesivamente para así encontrar la temperatura. Entonces, tomando ese intervalo, utilizamos el primer polinomio, obtenemos una temperatura de 278.266 grados Kelvin. Graficando, tenemos la siguiente gráfica. Para el polinomio 2 se toman 3 puntos del intervalo, que nos da la misma temperatura. Por lo tanto, se espera que la gráfica no cambie, no varíe mucho. Para el polinomio 3 se toman 4 puntos del intervalo y observamos que nuevamente obtenemos la misma temperatura, 278.266 grados Kelvin. La gráfica es igual. Para el polinomio 4 se utilizan 5 puntos del intervalo y nuevamente obtenemos la misma temperatura. La siguiente gráfica. Para el polinomio 5 se toman 6 puntos del intervalo y aquí ya vemos cómo varía un poco los decimales. En realidad es exactamente el mismo resultado, pero un decimal más. Entonces tenemos la siguiente gráfica, que tampoco varía mucho. Y pues ya que obtuvimos resultados iguales, pues se toma también nuevamente el de mayor polinomio porque tiene mayores datos, pero igual nos dio el mismo resultado en los polinomios anteriores. Por lo tanto, el resultado de la pregunta 2 es 278.2664 grados Kelvin. Y pues la gráfica no cambió porque nos dio exactamente el mismo resultado. Entonces, para la pregunta 3 nos dice cuál sería la presión a la altura correspondiente de la pregunta 1. Para calcular la presión atmosférica se tiene la siguiente fórmula, que es presión atmosférica es igual a presión atmosférica sobre el nivel del mar, exponencial de menos la densidad del aire por gravedad por la altura sobre la constante de los gases por la temperatura. Entonces, tenemos ya de resultados que obtuvimos en la pregunta 1 y en la pregunta 2, tenemos la altura y la temperatura, por lo que ya tenemos todo para poder obtener la presión atmosférica. Entonces, sustituyendo los valores que tenemos, que es la altura y la temperatura, calculamos que la presión atmosférica es de 0.8330-228 atmósferas. Entonces, ese es el resultado para la pregunta 3. Para la pregunta 4 nos dice que cuál sería el volumen específico del globo aerostático utilizando los datos obtenidos en las preguntas anteriores, reportando el volumen específico en las siguientes unidades: metro cúbico sobre kilogramo. Observamos la ecuación de Van der Waals y vemos que tiene la siguiente forma y que tenemos ya temperatura. Queremos encontrar el volumen específico. La B ya la tenemos, es una constante que nos da el problema. La constante de los gases igual. La temperatura la obtuvimos en la pregunta 2. La presión atmosférica la obtuvimos en la pregunta 3. La A es una constante que ya nos la da el problema. Y utilizando esos valores que obtuvimos, pues se tiene lo siguiente. Y podemos sustituir los valores en la ecuación de Van der Waals. Nos da una función como resultado. Una función que se puede calcular con el método de Newton-Raphson. Para estimar, viendo la gráfica podemos estimar un cero o raíz y dar una aproximación para nuestro volumen específico. Entonces, graficando podemos observar que nos da 2 ceros o raíces, pero podemos ver que 1 se aproxima a 0 y como queremos encontrar un volumen específico, pues un volumen no puede ser 0 cuando tiene ciertos valores. Puede ser que sí, pero en este caso no. Entonces descartamos ese 0 raíz y nos inclinamos al otro, que a lo que vemos nosotros es 26.
Entonces nuestra primera aproximación la tomamos como 26. Nuestro volumen 0 es igual a 26. En este caso vamos a cambiar X por V, entonces V0 va a ser X0, pero es exactamente lo mismo, nos referimos al volumen específico. Entonces, continuando con el método, derivamos la función que obtuvimos, tenemos lo siguiente, y tomando nuestra primera aproximación tenemos la siguiente gráfica. Entonces, eso es para ver cuándo son tangentes, para ver qué tan cerca estamos de nuestro valor real. Entonces, la aproximación, calculamos la segunda aproximación y nuestra segunda aproximación es 27.59. Con esto mismo también podemos calcular los errores, el error verdadero y el error relativo aproximado. Podemos ver que es un poco alto, los errores son un poco altos. Entonces, pues graficamos nuevamente la segunda aproximación, obtenemos lo siguiente y calculamos nuestra siguiente iteración en una sección más reducida. Entonces la graficamos, vemos cómo se ve la gráfica y los errores son los siguientes: 27.42 y los errores van disminuyendo. Entonces pues nos vamos acercando cada vez más al valor que queremos llegar de volumen específico. Calculamos la siguiente iteración y obtenemos la siguiente gráfica, así como también obtenemos los siguientes errores. El volumen específico de X3 es igual a 27.42 y los errores van disminuyendo. Entonces hacemos más iteraciones y vemos, se puede observar, bueno, no sé si se vea bien, pero se puede observar que el volumen es el mismo en X3 y en X4. Entonces ya no hay una diferencia, ya nos dio lo mismo, pero los errores van disminuyendo. Vamos a hacer la siguiente iteración para ver si nos da lo mismo. Entonces, haciendo la siguiente iteración de X5, obtenemos que nuevamente es 27.42, el volumen específico, y pues los errores van disminuyendo cada vez más. Una sexta iteración y nos vuelve a dar lo mismo. Por lo tanto, podemos concluir que ese es nuestro resultado, ese es nuestro volumen específico. Entonces, el volumen específico dado a las unidades que utilizamos en la ecuación de Van der Waals, las tenemos en litros sobre mol, el volumen específico. Entonces, el problema nos los pide en metro cúbico sobre kilogramo, por lo que tenemos que hacer una conversión. Para eso utilizamos la densidad del aire. Entonces, nos da que el volumen específico es 979.4025 nos lo da en litros sobre kilogramos. Entonces son 979.4025 litros sobre kilogramos. Entonces hacemos nuevamente otra conversión. Ahora de metro cúbico sobre kilogramo es igual a 1000 litros sobre kilogramo. Entonces, haciendo esta conversión tenemos que nuestro volumen específico es igual a 0.9794025 metro cúbico sobre kilogramo. Y de esta manera ya tenemos las 4 soluciones. Entonces, ¿cómo saber si nuestras soluciones son correctas? Creo que es mucho texto, pero lo puedo explicar sencillamente. Las tablas termodinámicas, como dije al principio del video, que se necesitaba conocimientos en termodinámica, las tablas termodinámicas dan información de cierta temperatura, presión, volumen específico o cierto valor que tengas o cierta información de un sistema que se encuentra en ciertas condiciones. Entonces, nos basamos en la tabla A7 y podemos observar la altitud que teníamos nosotros era 1497. Entonces nuestro intervalo sería de entre 1400 y 1600. Y aunque no está específicamente la temperatura a esa altura, podemos ver si está entre los valores verdaderos de la tabla, que es entre 5.90 grados centígrados, 4.60 grados centígrados, y la presión pues está en kilopascales. Entonces queremos observar si están entre esos intervalos y si nuestra respuesta es coherente. Entonces
Primero vamos a hacer el de la temperatura, y pues nuestra temperatura estaba en kelvins, por lo tanto los convertimos en grados centígrados y nos da un resultado de 5.11. Entonces en la tabla estaba entre 5.90 y 4.60, por lo tanto concluimos que en realidad sí puede ser esa respuesta. Para la presión, pues nuestra presión estaba en atmósferas, la convertimos a kilopascales y nos da un resultado de 84.40 kilopascales. Y observando en la tabla nos da que debía estar el resultado entre 85.60 y 83.53. Por lo tanto, está en medio de las dos y puede ser una solución correcta. Entonces, para la pregunta 4, para ver si está bien o está mal, pues una puede ser que los demás datos sí dan que son coherentes. Entonces, pues por ende el volumen específico también puede ser coherente. Pero buscamos, y aunque no obtuvimos mucho resultado al buscar volúmenes específicos de un globo aerostático, encontramos la densidad de un globo aerostático y nos dio que era 0.992 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, recordando, la fórmula de volumen específico es 1 sobre densidad, por lo que, encontramos la densidad del globo aerostático, encontramos la densidad. Entonces, nosotros con nuestro volumen específico vamos a calcular qué densidad obtenemos y si es coherente con la que es verdadera en un globo aerostático. Entonces, la densidad que obtuvimos nosotros es de 1.02 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, la densidad de un globo aerostático puede estar entre los 0.992 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, solo cambian algunos decimales. Tal vez, pues sí, eso sí puede ser muy importante, pero no estamos tan erróneos en nuestros resultados. Por lo tanto, concluimos que nuestros resultados pues son lógicos. De nuestra parte, pues esto sería todo. En la información del video, en la descripción del video, dejaremos un link que va a llevar a todo esto para si lo quieren leer con más detallado y si quieren saber más, pues pueden leer el documento. De nuestra parte es todo y espero les haya gustado el video. Muchas gracias.